Hola, en este vídeo vamos a estudiar los alcanos. En primer lugar, veremos los elementos que componen este tipo de moléculas, cómo se enlazan. Estudiaremos los isómeros, la isomería en los alcanos, la nomenclatura de los alcanos, sus isómeros conformacionales, cómo hacer una proyección de Newman. También aprenderemos a construir diagramas de energía potencial frente a ángulo girado. Y, por último, veremos una reacción importante de los alcanos que es la combustión y cómo ajustar una reacción de combustión en general. Lo primero, vamos a definir qué es un alcano y cuál es su composición y qué tipo de enlaces unen los diferentes átomos. Un alcano es un hidrocarburo. Significa que está formado exclusivamente por carbono e hidrógeno. Y los enlaces que unen los carbonos entre sí son enlaces simples carbono-carbono. No presenta ningún tipo de enlace doble o triple, todos son enlaces simples. Vamos a ver el alcano más sencillo, que es el metano, formado por un único carbono y a ese carbono se le van a unir 4 hidrógenos para saturar sus 4 valencias. Lo primero, vamos a dibujar la estructura que tiene este tipo de molécula, en la que se observan los enlaces que forma el carbono con los 4 hidrógenos. Después vamos a ver cómo están dispuestos esos hidrógenos en el espacio en torno al carbono. La disposición es tetraédrica. Los hidrógenos que están dibujados con línea continua, el enlace está dibujado con línea continua, son hidrógenos que se sitúan en el plano, que son este hidrógeno y este otro. Están colocados en el plano de la pantalla del ordenador en este caso. Los hidrógenos que están dibujados con línea trazos son hidrógenos que se disponen hacia el fondo. Van hacia el fondo de la pantalla. Y el hidrógeno que está colocado con cuña es un hidrógeno que viene hacia nosotros. Un hidrógeno que sale de la pantalla hacia adelante. De manera que el carbono se dispone en el centro de un tetraedro y los hidrógenos van dispuestos hacia los vértices de ese tetraedro. En un modelo molecular podemos ver mejor cómo es esta disposición que comento. Hidrógenos que están situados en el plano son este y este. Hidrógeno que va hacia el fondo del plano, este de aquí. Hidrógeno que viene hacia nosotros, este otro. Vamos a ver a continuación un alcano un poco más complicado, que es el etano, formado por 2 carbonos y 6 hidrógenos. El etano satura las valencias de cada uno de los carbonos con 3 hidrógenos y la cuarta valencia se satura a través del enlace carbono-carbono. De nuevo vamos a dibujar una forma sencilla en el plano de la molécula de etano, en la que se pueden ver los enlaces formados entre los 2 carbonos y de cada carbono con los hidrógenos, una disposición espacial de la molécula en la que de nuevo se puede observar cómo vamos a tener siempre 2 enlaces en el plano, uno es este y otro es este enlace que se sitúan en el plano, que parten del carbono de la izquierda, y después tenemos un hidrógeno que viene hacia nosotros, que es el hidrógeno que está dibujado con cuña, y un hidrógeno que va hacia el fondo de la pantalla, que es el que va dibujado con línea de trazos. En el otro carbono la misma situación. Tenemos un hidrógeno situado en el plano y el carbono también situado en el plano, enlace carbono-hidrógeno y carbono-carbono en el plano, y 2 hidrógenos, uno hacia adelante y otro al fondo. En el modelo molecular se puede apreciar esta disposición espacial. Hidrógenos que están situados en el plano, los carbonos también van situados en el plano
y después los otros dos hidrógenos se disponen uno hacia nosotros, el otro al fondo, hacia adelante, al fondo. Un alcano de mayor tamaño, alcano lineal, es una cadena carbonada formada por átomos de carbono e hidrógenos, es el propano. El propano presenta 3 carbonos, los de los extremos saturan sus valencias con 3 hidrógenos y el del medio, como enlaza a los 2 carbonos de los extremos, solo requiere 2 hidrógenos para saturar sus 4 valencias. Los enlaces del propano se pueden observar en esta imagen y la disposición espacial de los diferentes grupos la podemos ver, igual que en los modelos anteriores, la podemos ver en esta figura. Un modelo molecular del propano es el que dibujo aquí. De nuevo la misma situación, hidrógeno en el plano, y este carbono también situado en el plano. Enlace carbono-hidrógeno y carbono-carbono en el plano, hidrógeno hacia adelante, hidrógeno al fondo. De un carbono siempre parten 2 enlaces en el plano, uno hacia adelante, otro al fondo. Es la forma más habitual de dibujar, de representar estos carbonos hacia los vértices, estos sustituyentes hacia los vértices de un tetraedro. El siguiente compuesto es el butano, 4 carbonos y de nuevo pues los diferentes enlaces, la disposición espacial de los grupos. Como puede verse, los alcanos adoptan una disposición en zigzag. Según va creciendo la cadena, se van disponiendo los carbonos en forma de zigzag. Es la disposición de mínima energía. Y de nuevo el modelo molecular del butano. Y bueno, por último vamos a pintar un alcano de 5 carbonos, el pentano, los mismos modelos de antes. Existen alcanos con tamaños de cadena muy importantes, alcanos pues de 100 carbonos, 200. A partir de 5 carbonos son líquidos y alcanos con cadenas largas pues empiezan a ser sólidos. Bueno, avanzando un poco más, vamos a ver ahora qué tipos de alcanos existen. Los que dibujamos hasta el momento pertenecen a la familia de los alcanos lineales. Son alcanos lineales los que tenemos dibujados hasta ahora. Sin embargo, también existen alcanos ramificados, alcanos cíclicos y alcanos policíclicos. Vuelvo a poner como ejemplo de un alcano lineal el pentano, con sus diferentes, con el modelo molecular del mismo. Un alcano ramificado es el que tiene una cadena carbonada lineal de la que parten ramificaciones sustituyentes. Un ejemplo es el 2-metilbutano. Presenta una cadena de 4 carbonos, de la cual parte un grupo, un sustituyente, que se conoce como metilo. Por tanto, la molécula se llama 2-metilbutano. De nuevo os dibujo los modelos, el modelo molecular para esta molécula. Aquí hay un pequeño fallo. El metilo lo he colocado en este carbono, en el segundo carbono empezando por la derecha, y aquí sin embargo si os fijáis pues lo he dispuesto en el tercer carbono. Bueno, segundo carbono, pero empezando por la izquierda. De todas maneras es la misma molécula y aquí pues también coincide, está en el segundo carbono empezando por la izquierda. El modelo molecular es indiferente donde lo coloquemos y este sería el modelo molecular del 2-metilbutano. Aparte de alcanos lineales y ramificados, también tenemos los alcanos cíclicos, como por ejemplo el ciclopentano. Molécula con 5 carbonos, los extremos están unidos y por tanto da lugar a una molécula cíclica. La disposición espacial de los hidrógenos, siempre que dibujemos los carbonos en el plano, siempre los hidrógenos que parten de cada carbono estarán colocados uno hacia nosotros y el otro hacia el fondo. Y el modelo molecular es el que aparece aquí, donde se puede ver la disposición espacial de los diferentes hidrógenos. La molécula de ciclopentano no dispone sus 5 carbonos en el plano, sino que tiende a sacar uno de ellos, uno de los carbonos tiende a salir del plano
de esa forma se adopta una disposición de mínima energía. Es una disposición espacial que se conoce como forma de sobre. Para evitar las repulsiones entre los diferentes hidrógenos se adopta esta conformación, esta disposición espacial más favorable. El último tipo de alcanos son alcanos que presentan dos ciclos condensados. Se conocen como alcanos bicíclicos. En este ejemplo tenemos un alcano en el que se condensa un ciclo de 4, un ciclo butano, con un ciclo de 5, un ciclo pentano. Los carbonos de condensación, también llamados carbonos puente, son este carbono y este otro. La forma de nombrar la molécula es mediante la palabra biciclo. A continuación se indica dentro de un corchete el número de carbonos que parten de las cadenas, el número de carbonos, que poseen las cadenas que parten de los cabeza de puente. De estos carbonos cabeza de puente parte una cadena con 3 carbonos, que va a ser esta. Sin contarlos a ellos, tenemos aquí una cadena con 3 carbonos. Por este lado parte otra cadena con 2. Y la tercera cadena no tiene ningún carbono. Si no contamos los cabezas de puente, este es un enlace sin ningún carbono. Y por eso la molécula recibe el nombre de biciclo 3,2,0. Y a continuación se cuentan todos los carbonos que posee la molécula, que son 5 y 2, 7, y se termina en el nombre del alcano con igual número de carbonos, que va a ser heptano. Y de nuevo dibujo un modelo molecular para esta molécula. Más cosas. A continuación vamos a ver qué fórmula molecular tienen los alcanos. Los alcanos, tanto lineales como ramificados, no así los cíclicos y bicíclicos, cumplen una fórmula que es CnH2n más 2. Cumplen esta fórmula, CnH2n más 2. De manera que es muy fácil saber cuántos hidrógenos tiene un alcano simplemente sustituyendo en la fórmula el número de carbonos que posee. Si un alcano tiene 4 carbonos, debe poseer 4 por 2, 8 y 2, 10 hidrógenos. Si tiene 20 carbonos, pues tendrá un número de hidrógenos que será 20 por 2, 40 y 2, 42 hidrógenos. Algunos ejemplos son: con n igual a 1 tenemos el metano, CH4, un carbono, 4 hidrógenos por tanto. Con n igual a 2 el etano, 2 carbonos, 6 hidrógenos. Con n igual a 3 el propano, 3 carbonos y 8 hidrógenos. Bueno, hay además otra característica que poseen los alcanos, en este caso solamente los alcanos lineales, y es que todos los alcanos lineales difieren en el número de CH2 que posee la molécula, de manera que se puede dibujar la fórmula de un alcano de esta manera: los metilos de los extremos y en el medio NCH2, de manera que sustituyendo el valor de N por diferentes números, por 1, por 2, por 3, etc., se van generando todos los alcanos, a excepción del metano. El metano no se puede obtener. Bueno, el primer alcano en realidad se obtiene sustituyendo la N por 0. Si cambiamos la N por 0 significa que no hay ningún CH2 y lo que obtenemos es el etano. Con N0 se obtiene el etano. Con N1 se obtiene el propano. N2 el butano. Cuando un conjunto de compuestos orgánicos se generan a partir de una fórmula de ese tipo, se habla de que son una serie homóloga o forman una serie homóloga. Las series homólogas, los miembros de la serie homóloga, tienen unas propiedades físicas que varían de una manera uniforme. Por ejemplo, los puntos de fusión y ebullición de estas series homólogas aumentan según aumenta el valor de n. El punto de ebullición, por ejemplo, para N0 es menor que para N1 y así sucesivamente. Al aumentar N, aumenta también el punto de ebullición. Ahora vamos a ver lo que se conoce como isómeros. Se llaman isómeros a moléculas que poseen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Y un ejemplo de isómeros son el butano,
y el 2-metilpropano. Ambos comparten la misma fórmula, C4H10. Son moléculas con 4 carbonos y al tener 4 carbonos contendrán 2N más 2 hidrógenos, por tanto 10. Sin embargo, esas moléculas poseen una estructura diferente. El butano es una molécula lineal, los 4 carbonos se unen formando una cadena lineal y sin embargo el 2-metilpropano posee una cadena de 3 carbonos y una ramificación en la posición 2. Estas moléculas con diferente estructura y por tanto diferentes propiedades se denominan isómeros. Un segundo ejemplo son los isómeros del pentano, isómeros de fórmula C5H12. En este caso vamos a encontrar 3 posibles isómeros con 5 carbonos y 12 hidrógenos. Uno de ellos es el pentano lineal, 5 carbonos formando una cadena lineal. Pero si le quitamos un carbono a esta cadena y lo colocamos como un sustituyente, obtendremos una cadena de 4 carbonos con un grupo metilo de sustituyente, que es el 2-metilbutano. Y esa molécula, con diferente estructura pero igual fórmula, podéis contar el número de carbonos e hidrógenos que posee la molécula, veréis que efectivamente son 5 carbonos y 12 hidrógenos, es un isómero del pentano lineal. Y hay otra opción que es seguir quitando otro grupo, quitar de aquí este metilo y colocarlo como sustituyente en este carbono. La cadena pasará a ser de 3 carbonos, la cadena principal, con 2 metilos en la posición 2. Esa molécula se llama 2,2-dimetilpropano. El pentano presenta 5 isómeros, o mejor dicho, moléculas con 5 carbonos, alcanos de 5 carbonos, presentan 3 isómeros. Hay 3 isómeros para esa fórmula C5H12. Se puede ver que cuando el número de carbonos va aumentando, también aumenta el número de isómeros. Moléculas de 4 carbonos poseen alcanos de 4 carbonos, tienen 2 isómeros, alcanos de 5 carbonos ya poseen 3 isómeros. A continuación vamos a ver los isómeros de fórmula C6H14. El primer isómero en el que pensamos es el alcano de 6 carbonos lineal, el hexano. Pero si le vamos quitando un carbono a la cadena lineal y lo ponemos como sustituyente, vamos obteniendo nuevas estructuras, es decir, nuevas moléculas que siguen cumpliendo esta fórmula, pero diferentes y por tanto isómeros. Otra opción es cambiar el metilo de posición y ponerlo en la posición 3 de la molécula. El 3-metilpentano es un nuevo isómero. Y podemos ahora quitar uno de los carbonos del pentano, quitar este carbono de la cadena principal y colocarlo también como un sustituyente, y de esta forma obtendríamos, si ponemos los dos sustituyentes en la posición 2, el 2,2-dimetilbutano. No dibujé más isómeros, pero existe un quinto isómero. Podéis pensar qué isómero me falta, pero creo que ya os lo imagináis. Si quitamos este metilo de aquí y lo colocamos en esta posición, quitando también un hidrógeno de este carbono, obtendremos una molécula que es el 2,3-dimetilbutano, que va a ser el quinto isómero del butano. Me parece que son esos los 5 isómeros que presenta. Con 6 carbonos tienes 5 isómeros posibles. Como puede verse, a medida que el número de carbonos aumenta el número de isómeros. Y una molécula que tiene 20 carbonos se pueden construir con esos 20 carbonos y 42 hidrógenos, se pueden construir más de 360.000 isómeros. Eso da una idea de la cantidad de compuestos orgánicos que existen solamente con esos dos tipos de átomos y 20 carbonos y 42 hidrógenos se consiguen más de 360.000 isómeros. Ahora vamos a comentar un poco las propiedades físicas de los alcanos. Los alcanos son moléculas que carecen, prácticamente no tienen polaridad, es mínima la polaridad.
porque los enlaces carbono-carbono son apolares y el enlace carbono-hidrógeno es muy poco polar. Por tanto, los alcanos presentan unas fuerzas muy débiles entre moléculas. Esto hace que los puntos de fusión y ebullición sean muy bajos. El metano, por ejemplo, pues tiene un punto de fusión, un punto de ebullición, perdón, de unos menos 160 grados, de ese orden, debido a las escasas interacciones entre moléculas. Sin embargo, las moléculas de alcanos interaccionan débilmente debido a las fuerzas de London, que consisten en la formación de dipolos inducidos. En principio, las moléculas carecen de polaridad. Como puede verse aquí, las cargas positivas y negativas están compensadas si no hay polaridad. Sin embargo, algunas moléculas, debido a la interacción con otras, se polarizan. Aparecen polaridades, cargas parciales separadas, positivas y negativas. Estos dipolos inducidos, a su vez, inducen polaridad en otras moléculas. Y al final acaban las moléculas polarizadas y interaccionando entre ellas. Esa interacción se conoce como dipolo inducido. Y esta interacción pues, es la responsable de que las moléculas de alcanos interaccionen, aunque muy débilmente. Bueno, os pongo aquí uno de los científicos que más trabajó en las fuerzas intermoleculares, Van der Waals. Claro, estas débiles interacciones pues hacen que los puntos de ebullición sean bajos, pero estas fuerzas estas interacciones van a aumentar con el tamaño de la cadena carbonada. De manera que si nos vamos fijando en los puntos de ebullición, vamos comparando los puntos de ebullición de un alcano de 4 carbonos como es el butano. Tengo los cuadrados en negro, son el alcano lineal. Butano lineal tiene un punto de ebullición muy próximo a 0 grados, creo que es menos 0,5. Sin embargo, el alcano de 5 carbonos, que es el pentano lineal, pues ya tiene un punto de ebullición cercano a los 40 grados. Y el hexano tiene ya más de 60 grados, 60 y pico, 65 grados aproximadamente. El de 7 carbonos, que es el heptano, pues ya anda del orden de 90, 90 y pico grados su punto de ebullición. Al aumentar el tamaño de la cadena, aumentan las fuerzas de London entre moléculas, porque son moléculas mayores, con más superficie, mayores puntos de interacción, y eso genera un aumento en los puntos de ebullición. También se puede observar que un alcano lineal tiene un punto de ebullición mayor que su isómero ramificado. Así, por ejemplo, el butano tiene un punto de ebullición más alto que el 2-metilpropano, o el pentano mayor que el 2-metilbutano. La explicación la podemos ver en las siguientes gráficas. Los alcanos lineales se disponen en zigzag y las diferentes moléculas encajan unas en otras, se empaquetan unas en otras, de forma que existirán muchos puntos de interacción entre las diferentes moléculas. Hay numerosos puntos de interacción. Es cierto que a mayor longitud de cadena, mayores interacciones. Esto hace que estas interacciones se deben romper para pasar la molécula a fase gas, y por tanto es necesario aportar calor para romperlas, es decir, hay que subir la temperatura, puntos de ebullición elevados. El isómero ramificado, 2-metilbutano, debido a la ramificación, las moléculas no van a encajar bien unas con otras y los puntos de interacción entre ellas son menores. Esto produce unos puntos de ebullición más bajos, menores interacciones, la molécula pasa a fase gas calentando menos. Por tanto, resumiendo, los alcanos lineales presentan un punto de ebullición mayor que los alcanos ramificados. Y por último, los alcanos son insolubles en agua, no tienen polaridad y no disuelven en disolventes polares. Sus densidades también son bastante pequeñas y por tanto van a flotar en el agua. Esto se observa cuando se producen derrames de petróleo en el agua, en el mar, pues el hidrocarburo flota, no se hunde, sino que flota sobre la superficie del agua. Bueno, ahora vamos a ver
la nomenclatura de los alcanos. ¿Cómo se nombran los alcanos? Lo primero, los alcanos de cadena lineal se nombran terminando en ano unos prefijos que indican el número de carbonos que contiene la molécula. Esos prefijos que indican el número de carbonos son met para un carbono, et para dos carbonos, prop para 3, but para 4 y así sucesivamente. Voy dibujando los nombres de los alcanos más sencillos de cadena lineal. X indica 6 carbonos. La terminación ano es la terminación característica de un alcano. 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec y 11, un dec. Ese no lo he incluido. Cuando un alcano no es de cadena lineal, presenta ramificaciones, esas ramificaciones se nombran sustituyendo la terminación ano por hilo. Si tenemos una ramificación de un carbono unida a una cadena lineal, se conoce como metilo. Una ramificación de dos carbonos, etilo. De 3, propilo. De 4, butilo. Estas cadenas unen a la cadena principal y deben nombrarse delante del nombre de la cadena principal, precedidas de sus localizadores, como vamos a ver a continuación. Existen unos sustituyentes que tienen nombres comunes aceptados. Este sustituyente, un carbono unido a dos metilos, se llama isopropilo. También se puede llamar la cadena más larga del sustituyente de dos carbonos, es etilo, y en la posición 1 tiene un metilo, carbono 1 y carbono 2, y por tanto se conoce como el 1-metil-etil o simplemente metil-etil. El nombre común es el isopropilo. Una cadena de este tipo, una cadena lateral, un sustituyente en el que un carbono une a 3 metilos, se conoce como tert-butilo. Es el grupo tert-butilo. El tert se separa de butilo por un guión y se escribe en cursiva, y siempre con minúscula. Este grupo también se puede llamar, tomando la cadena más larga de dos carbonos, que es etilo, se puede llamar 1,1-dimetil etil. Ese sería el nombre sistemático. Es el nombre sistemático. Terbutilo, nombre común. También tenemos el isobutilo. Se conoce como isobutilo. El nombre sistemático del isobutilo es cadena más larga de 3 carbonos, por tanto propilo, y en la posición 2 de esa cadena tiene un metilo, 2-metilpropil, es el 2-metilpropil. Y por último dibujo un sec-butilo. Sec, igual que tert, se separa por un guión de butilo y se escribe en cursiva. Es el sustituyente que tiene el metilo en vez de en la posición 2 en la posición 1, es decir, es un 1-metilpropil y recibe el nombre de sec-butilo. Bueno, ahora vamos a ver las reglas para nombrar los alcanos. Lo primero, debemos elegir la cadena principal. La cadena principal de un alcano es la de mayor longitud. Debemos tomar como cadena principal la más larga. A igualdad de longitud, se toma como principal la que tenga mayor número de cadenas laterales, la que tiene mayor número de sustituyentes. Veamos unos ejemplos. En esta molécula tenemos una cadena horizontal que, si contamos el número de carbonos que posee, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Sin embargo, si numeramos hacia abajo, contamos hacia abajo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene un carbono más. La horizontal tiene 6 y esta otra tiene 7 carbonos. Por tanto, esta es la cadena principal. Ahí la señalo. Y esta cadena lateral se conoce como un sustituyente de la molécula. Y este sustituyente de un carbono se llama metilo. Es el metilo. El nombre de la molécula, pues se construye localizando ese sustituyente, ese metilo. Para ello se numera la molécula
Se numera empezando por el extremo que le otorga el localizador más bajo. 1, 2, 3. Es un 3-metil y como tiene 7 carbonos es un heptano, es el 3-metil-heptano. Un ejemplo más. En este caso, para elegir la cadena principal, podemos pensar en la horizontal, que tiene 2, 4, 6 carbonos, aunque podemos dudar si hay mayor longitud si tomamos como principal la cadena que va hacia arriba. Tiene también 2, 4, 6 carbonos, como se puede ver. Aquí tenemos un empate. La horizontal tiene 6 y esta otra cadena tiene también 6 carbonos. Debemos usar la segunda regla. Como la primera no decide, utilizamos la regla que dice que la cadena principal es la que posee mayor número de sustituyentes. La horizontal tiene dos sustituyentes, un metilo y un isopropilo, en las posiciones 2, 4. Pero esta otra cadena presenta tres sustituyentes, un metilo, un etilo y aquí un segundo metilo. Por tanto, esa va a ser la cadena principal. Esta es la cadena principal. Y los sustituyentes son un etilo, un metilo y otro metilo. Los localizadores son más bajos si empezamos numerando por este lado. Si empezamos numerando por aquí, tenemos localizadores menores. 1, 2, 3, 4, 5. En 3, un etilo, 3 etil. En 2 y en 5, metilos. Y la cadena de 6 carbonos se llama hexano. De esta forma se elige la cadena principal de una molécula. Cadena de mayor longitud. Si hay más de una con igualdad de longitud, se elige la más ramificada. El segundo paso para nombrar un alcano es elegir la cadena principal. Es numerar la cadena principal. La cadena principal se numera de forma que el primer sustituyente que encontremos esté lo más cerca posible de un sustituyente. Mejor dicho, se numera empezando por el extremo más cercano al sustituyente. Numeramos empezando por el lado, por el extremo más cercano al sustituyente. Unos ejemplos. Aquí en este caso, si empezamos a numerar la cadena principal, que es la horizontal, por el extremo izquierdo, encontramos el primer sustituyente en posición 2. Si empezamos a numerar por el extremo derecho, el primer sustituyente está en posición 3, una posición más elevada. Por tanto, se debe empezar a numerar por el extremo izquierdo. Los metilos están en posiciones 2, 4. Por tanto, la molécula se conoce como 2,4-dimetil. Se emplea el prefijo di para indicar que la molécula tiene dos metilos. Molécula con 6 carbonos, hexano, 2,4-dimetilhexano. En este otro ejemplo, la cadena principal es la horizontal, cadena de mayor longitud. Tenemos a la misma distancia de los extremos un metilo. Si empezamos por el lado izquierdo, metilo en 2. Si empezamos por el lado derecho, metilo en 2. Por tanto, no deciden estos metilos. Continuamos mirando los demás sustituyentes a qué distancia están del extremo de la cadena. Si empezamos por aquí, en posición 3 nos encontramos con otro sustituyente, otro metilo. Pero si empezamos por la derecha, observamos que en 3 no hay sustituyente. No hace falta continuar. Como este segundo sustituyente está más cerca del lado izquierdo que del lado derecho, aquí no tenemos sustituyente, la numeración comenzará por el lado izquierdo. En cuanto encontremos un sustituyente más cerca de un lado que del otro, por ese lado se debe numerar. No es correcto, no es necesario ir colocando localizadores de todos los sustituyentes por un lado y por el otro y mirar los que suman menos. Eso no es correcto. Las normas UPAC dicen que se empieza a mirar por cada uno de los extremos y en cuanto encontremos un sustituyente más cercano de un lado que del otro, se numera por el lado más cercano a ese sustituyente. De forma que en este caso la numeración parte del extremo izquierdo de la cadena. Tenemos en posición 5 un etilo que va antes por orden alfabético. Los sustituyentes se ordenan alfabéticamente. Por tanto, esta molécula es un 5-etil. Y en posición 2, 3, 7 tenemos metilos. 2, 3, 7 trimetil. Y la cadena principal de 8 carbonos se llama octano. Por tanto, 5-etil, 2, 3, 7 trimetil, octano. Bueno, y para terminar,
cómo se construye el nombre de un alcano, aunque ya hemos dibujado varios ejemplos. El nombre del alcano se construye comenzando por los sustituyentes precedidos de sus respectivos localizadores y a continuación y ordenados alfabéticamente, y a continuación se nombra la cadena principal. Un ejemplo un poco más complicado. Este alcano, primer paso para nombrarlo, elegir la cadena principal. La cadena principal debe ser la más larga. A igualdad de longitudes, la más ramificada. Esta cadena que voy señalando aquí es la cadena de mayor longitud. Tiene 2, 4, 6, 8, 9 carbonos. Lo cuento otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. No hay ninguna cadena de mayor longitud. Por tanto, esta va a ser la cadena principal. Ahora vamos a numerar la cadena principal. Empezamos por ambos extremos. Si comenzamos por este extremo, el primer sustituyente lo encontramos en 4. Si empezamos por aquí, lo encontramos en 3. No importa qué tipo de sustituyente sea. Aquí hay un isopropilo y aquí un metilo. El metilo está más cerca de este extremo, por tanto empezamos numerando por él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Es un nonano. Pero delante de nonano, que es el nombre de la cadena principal, vamos a nombrar los diferentes sustituyentes: isopropilo, metilo y metilo. El isopropilo va antes alfabéticamente, por tanto el nombre comenzará por 6-isopropil. Hay 2 metilos, usaremos el prefijo de cantidad di, seguido del nombre del metilo, dimetil, localizados en 3,7, 3,7 dimetil nonano. Isopropilo, metilo y aquí otro metilo, 6-isopropil, 3,5 dimetil nonano. Un ejemplo más. En este caso, la cadena principal es la que voy a señalar aquí. Es esta, la cadena más larga de la molécula. La molécula presenta varios metilos como sustituyentes. Un metilo, 2, 3, 4 y 5 metilos. Tiene 5 metilos, por tanto usaremos el prefijo de cantidad penta. La numeración. Si empezamos a numerar por aquí, tenemos sustituyentes en 2. Si empezamos a numerar por aquí, también tenemos sustituyente en 2, pero con una diferencia. Aquí tenemos 2 metilos y aquí tenemos uno solo. Por tanto, se empieza a numerar por esta posición. 8 carbonos. Es un octano. El nombre de la molécula termina en octano, con metilos en posición 2, en posición 3, en posición 6 y en posición 7. Por tanto, vamos a escribir primero los localizadores: 2, 2, porque hay 2 metilos, 2, 2, 3, 6, 7, pentametil octano. 2, 2, 3, 6, 7, pentametil octano. Bueno, a continuación vamos a ver los isómeros conformacionales, las conformaciones de los alcanos. Pero como ya llevamos 38 minutos trabajando, creo que es mejor hacer un descanso y en un segundo vídeo veremos los isómeros conformacionales, las proyecciones de Newman y los diagramas de energía potencial. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Si surgen dudas en cuanto a lo que acabo de comentar, podéis usar los foros que hay en las webs sobre todo el foro que tenemos en la web Química Orgánica ORG. También de momento hay un foro en Química Orgánica Net, pero está más activo el de Química Orgánica ORG. Ahí podéis consultar las dudas que os surjan en cuanto a lo comentado hasta aquí.